Hola, ¿qué tal, chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una base de datos en PHP-MyAdmin con XAMPP. Y vamos a empezar. Vamos a abrir lo que es XAMPP para poder ejecutar. Y bueno, ya aquí lo tenemos. Vamos a ejecutarlos. Vamos a esperar. Ya tenemos aquí lo que son los puertos 80, 443 y en MySQL 3306. Minimizamos esto y vamos a nuestro Google Chrome. Vamos a abrirlo. Vamos a nuestro localhost. Bien, ahora vamos a dar clic en PHP-MyAdmin. Y ya entramos aquí en PHP-MyAdmin. Vamos a crear la base de datos por medio de SQL, así que vamos a dar clic aquí en SQL y vamos a escribir el código. Y ya tenemos lo que es el comando para crear la base de datos, desde luego en español, y lo único que tenemos que hacer es dar clic en continuar, pero primero vamos a activar esta casilla donde dice mantener la caja de texto con consulta. Esto es para que no se nos elimine por completo el comando o por si queremos realizar algún otro cambio en el comando. Y bien, entonces aquí vamos a crear lo que es la base de datos llamada restaurante y ahora vamos a dar clic en continuar. Como podemos ver, ya se nos ha creado la base de datos. Aquí tenemos que todo ha salido bien. Y si vemos aquí a nuestra izquierda, podemos visualizar la base de datos creada llamada restaurante. Y bien, vamos a continuar. Ya tenemos lo que es la base de datos. Ahora vamos a seleccionar la base de datos. Vamos a eliminar este comando y vamos a escribir el siguiente. Como les comentaba, este comando es para seleccionar la base de datos. Nuevamente vamos a dar clic en continuar. Como podemos ver, todo ha salido bien. Ahora vamos a eliminar este comando y vamos a crear una tabla. Comenzamos a escribir el comando. Y bien, aquí le estamos indicando que vamos a crear una tabla llamada receta y vamos a dar clic en continuar y vemos que aquí nos marca un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, aquí ya nos está pidiendo que agreguemos lo que son las columnas y vamos a empezar a agregar los campos de nuestra tabla. Vamos a abrir paréntesis. Siempre comenzamos con el ID. Tenemos que el campo se va a llamar ID receta. Va a ser de tipo entero. Autoincrementable. Va a ser primario. Colocamos coma y seguimos agregando. Vamos a agregar otro campo llamado nombre-receta. Este es de tipo varchar. Va a contener lo que son 40 con not null, coma. Continuamos con el siguiente campo. Vamos a poner tipo de plato, tipo-plato.
Este también es bar chart. Vamos a colocar 30 de not null, coma. Vamos a colocar el número de personas, guión bajo, personas. Este sería de tipo entero. Contiene lo que son 20, not null, coma. Bien, ahora vamos a colocar tiempo de cocción. Obviamente es de tipo time, not null, coma. Agregamos el tiempo de preparación. Es de tipo time también. Vamos a colocarle 6. También es not null. Vamos a colocar un campo más que es fuente-receta. Es de tipo bar chart. Colocamos 40, not null. Agregamos un campo más de ID precio. Precio de la receta sería de tipo entero. Colocamos 40. También es not null. Y cerramos paréntesis, punto y coma. Ya lo tenemos. Y bien, activamos lo que es mantener la caja de texto con consulta y damos clic en continuar. Vemos que nos muestra un error. Nos dice que la base de datos no está seleccionada. Y bueno, aquí tenemos que seleccionarla y vamos a poner use. En este caso se llama restaurante. Punto y coma. Volvemos a ejecutar. Como podemos ver, todo ha salido bien. Ya tenemos lo que es nuestra tabla. Y bien, vamos a crear otra tabla. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a usar igual la base de datos llamada restaurante. Vamos a crear la tabla llamada menú. Y empezamos a agregar los campos. Abrimos paréntesis. En este caso es ID-menú. Es de tipo entero. Auto incrementable. Vamos con el siguiente campo, nombre-menú. Es de tipo bar chart. Ahora nombre-postre. Precio-menú. Es de tipo float. Precio-postre. Es float también. Y por último, tipo-menú. De tipo bar chart. $20. Not null. Cerramos paréntesis, punto y coma.
Vamos a dar clic en continuar y vemos que todo ha salido bien. Vamos a entrar aquí a restaurante. Como podemos ver, ya tenemos aquí lo que es nuestras dos tablas, una llamada menú y una llamada receta. Y vamos a entrar aquí a menú. Y como pueden ver, aquí tenemos ya lo que son los campos que hemos agregado posteriormente con los comandos SQL. Y aquí tenemos lo que es nuestra base de datos con dos tablas. Y bien chicos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto.